Ahora, ¿cuántos recuerdan aproximadamente un mes, tal vez hace un año, no un mes, sino hace un par de meses, en los que abordamos el tema de la sustancia de la Trinidad? ¿Recuerdan eso? Está bien, entonces, lo que vamos a hacer esta noche, vamos a construir sobre lo que hemos cubierto en el pasado. Muy bien. Y creo que eso fue algún momento el año pasado, si no recuerdo mal. Y lo que vamos a hacer base en las circunstancias y la controversia que existe, porque hogares están siendo separados, amigos y hermanos se están separando, el conflicto y el debate están sucediendo a nuestro alrededor. Incluso las iglesias están siendo separadas por este mismo tema. Ahora, si tengo este libro en mi mano, ¿cuántos lados tiene este libro? 2, 4, 6. Muy bien, amén. 2, 4, 6. ¿Cuántos lados puedes ver? 1 o 2, ¿correcto? Ok, muy bien. Y lo que estoy tratando de decir es que la perspectiva, el ángulo, el lado que tú puedes ver, no es el lado que yo puedo ver. Y viceversa, lo que yo veo, tú no ves. Así lo que debemos de hacer esta noche es tomar una perspectiva de esta doctrina de la Trinidad, que creo yo que muchas personas no han visto. Y comenzaremos mirando esta enseñanza. Trinidad, ¿acaso esa palabra está en la Biblia? No. Pero ¿qué palabra está en la Biblia que contradice y contrarresta? Es una deidad. Ahora, cuando pensamos en la Trinidad, hay un grupo de individuos que no importa lo que pasa, ellos quieren retener esa palabra Trinidad. Incluso en las 28 creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. ¿Qué palabra tenemos en ese libro? La palabra Trinidad. Ahora, algunos han argumentado que no hay nada malo que nosotros usemos la palabra Trinidad, porque todos usamos la palabra Biblia. Ahora, ¿es la palabra Biblia en las Escrituras? ¿La encontramos ahí? Pregunta, ¿está la palabra Biblia en las Escrituras en este libro aquí? No. ¿Pero acaso no todos usamos la palabra Biblia? Entonces no hay nada mal con eso. ¿Qué dices? Amén. Pero fíjate ahora, la palabra Trinidad, ¿acaso no es controvertida? Y esa es una de las razones por las cuales debemos de dejar esa palabra en paz. Ahora, en segundo lugar, ¿llamarás al servicio de comunión de la Cena del Señor, la llamarías la Eucaristía? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la Biblia y los padres de la iglesia, nuestros pioneros, ellos no usaron esa palabra, Eucaristía. Y esa palabra tiene creadores. ¿Y quiénes inventaron esa palabra, Eucaristía? Transubstanciación. El pan, el vino, el licor, el alcohol. Y dicen que esta es la carne literal y la sangre literal del cuerpo de Cristo. ¿A quién se le ocurrió eso, amigos? Ahora permítame dirigir su atención de inmediato a esta declaración. Pasemos a E.J. Wagner, abordando el uso de la palabra Trinidad y lo que realmente significa. Él dice esto. De nuevo, la pregunta fue, ¿crees en la Trinidad? Esa fue la pregunta que se le hizo a E.J. Wagner. Él dice, si supiera lo que usted quiso decir con el término, podría decirlo. Pero desde los días de Anastasio hasta ahora, toda discusión sobre la Trinidad ha sido un intento de definir qué, lo indefinible y lo no comprendible. Miles de personas han sido ejecutadas por no profesar creer en una fórmula que ni siquiera sus profesoras no podían comprender, ni expresar en términos que cualquier otra persona pudiera comprender. Entonces continúa diciendo palabras azules. En enseñando y predicando el Evangelio, siempre nos limitamos estrictamente a qué. Sigue diciendo,
a términos de la escritura y lenguaje. ¿Tiene sentido? Aquellos que fabrican términos deben de ser buscados para obtener definiciones de ellos. ¿Lo ven ahora, amigos? Es una prueba. Es una prueba para no presumir definir lo que la Biblia no ha definido, ni para intentar explicar infinito. Luego continúa diciendo, preguntas que enseñamos acerca de la Trinidad. En la medida en que no encontramos tal expresión en las Escrituras, no enseñamos nada al respecto. Pero en cuanto al ser de Dios, la divinidad, la divinidad como es revelada en el Padre, la palabra quien es el Hijo y el Espíritu Santo, creemos, enseñamos solo lo que la Biblia dice y nada más. Ningún hombre a través de buscar puede ¿qué? Descubrir a Dios. Ninguna criatura puede entender a quién, al Todopoderoso. ¿A qué? A la perfección. La mente finita no puede comprender el infinito. Leamos ahora, por tanto, en las discusiones acerca de la Trinidad, acerca de la naturaleza de Dios, Cristo y el Espíritu Santo, son manifestaciones de presunción grave. Ahora, anote este punto en su libreta, y no quiero que nadie olvide esto. Pregunta, ¿por qué es tan peligrosa la doctrina de la Trinidad? Ahora, he preguntado a muchas personas quien dicen ser antitrinitarios, ¿por qué es tan peligrosa esa doctrina? Y muchas han dado sus perspectivas, pero yo les daré una. La razón principal por la cual la doctrina de la Trinidad es tan peligrosa, una es porque destruye los principios de la verdad en el primer y segundo mensaje el mensaje de los tercer ángeles. ¿Queda claro ese punto? Destruye el principio del primer y segundo ángel. Anoten eso. Siguiente punto. Una persona que acepta las enseñanzas y principios de la Trinidad. Muy bien. Anoten ese punto también. Alerta adventista. Nunca obtendrá victoria sobre el pecado. ¿Nunca hará qué, amigos? Si aceptas los principios establecidos en la Trinidad, nunca obtendrás la victoria sobre el pecado. Si lo aceptas intelectualmente y vives en consecuencia, nunca obtendrás victoria sobre el pecado. Por lo tanto, o debería decir, por lo tanto, el santuario en el cielo nunca será limpiado en tu nombre. Eso significa que tus pecados permanecerán y tú serás borrado. Esto es por qué la doctrina de la Trinidad es tan peligrosa. ¿Está claro ese punto, amigos? Destruye ¿qué? De los dos mensajes angélicos, el primero y el segundo. Ahora vamos al tercero, capítulo 14, Apocalipsis. ¿Y qué encontramos en el versículo número 12? Dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué es esa última frase? Y la fe de Jesús. Y más adelante veremos cómo la doctrina de la Trinidad destruye la fe de Jesús. Eso es porque es peligrosa, amigos. Ok, muy bien. ¿Queda claro ese punto? Ahora vayamos al primer ángel. Vayamos allí, versículo 6, versículo 7. Vamos a contentarnos. Versículo 7, ¿qué es lo que dice? Temer a Dios y hacer ¿qué? Temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora de su juicio. Y adoradlo. Lo que significa que el cielo, la tierra y el mar. ¿Y qué más? Bueno, antes de que profundizar en ese primer ángel, volvamos al tercer ángel. Ahora, ¿qué dice la hermana White? Que comprende la verdad presente. Nuevamente, ¿qué dice la hermana White? Que comprende la verdad presente. ¿Qué temas? Venga. Palabras azules, último párrafo. Santuario, ¿correcto? ¿Qué más? En relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios. ¿Y cuál es la última frase? La fe de Jesús. Y por eso atacamos la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque destruye la fe y la adherencia a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Simple como eso, amigos.
No son argumentos muy elaborados, largos, para decirle a la gente por qué estamos en contra de la doctrina de la Trinidad. El primer ángel dice que, ¿a quién debemos adorar? Adorar a aquel quien hizo, quien creó. Pregunta. Amén, predicador, amén, muy bien. Entonces pregunta, ¿quién fue el creador? Dice la Biblia que el Padre hizo la creación a través de quién. ¿Acaso Cristo no es nuestro creador? ¿Acaso no debemos de adorarlo? Y eso es lo que encontramos aquí. Está todo a través de las Escrituras. Está justo aquí en Patriarcas y Profetas, página 34, párrafo 2. No pasaré mucho tiempo ahí. Ahora, el siguiente párrafo, en la página 36, en el mismo libro, párrafo 13, nos dice, miren cuidadosamente, en el cielo, ¿quién dijo el Padre que el ejército de los ángeles deberían adorar? A Cristo. Y la gran controversia está entre quién y quién. ¿El Padre y Satanás? No. ¿El Espíritu Santo y Satanás? No. La gran controversia es entre Cristo, el Hijo de Dios, y Lucifer, incluso ahora Satanás. Esta es la gran controversia. ¿Y de qué se trata? Es sobre la adoración. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿Y a cuál mandamiento menciona la adoración en el Decálogo? ¿A cuál, amigos? El cuarto. Miren con atención. Y por eso es que le estoy diciendo, alerta adventista, mira con atención. La doctrina de la Trinidad no comenzó con la Iglesia Católica Romana. Comenzó con Lucifer en el cielo. Y ahí es donde vamos ahora. Muy bien. Vamos a la pantalla. Alerta adventista. Ahora se nos dice en la primera y segunda oración, dice, el soberano del universo no estaba solo en su obra de beneficencia. Leamos, dice, él tenía un asociado. ¿Un quién? Un compañero de trabajo. Palabras sorprendentes. Entonces dice aquí mismo, Juan 1, 1 y 2. ¿Quién era Cristo? La palabra, muy bien, fíjense ahora. Dice, mire con atención. ¿Acaso Cristo no es llamado Dios en este párrafo, así mismo como en las Escrituras? ¿Acaso Él no es nuestro Creador? Pregunta, ¿acaso lo es, amigos? ¿Están seguros? ¿Están certeros? Ok, muy bien. Miren el punto. Vamos a Juan capítulo 1. ¿A dónde vamos? Vayan Juan capítulo 1 conmigo. Alerta adventistas. Tomemos un vistazo ahora acerca de lo que la Biblia habla sobre nuestro Creador, el Verbo. Y aquí es donde vamos a socavar y destruir esta doctrina de la Trinidad. Y dice justo aquí, Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Miren esto, y él mismo estaba en el principio con Dios. Leamos versículo 3, todas las cosas eran que, pausa ahí. ¿Y qué es lo que Apocalipsis 14:7 dice que debemos adorar? Dice, adorar a quien que hizo. ¿Y quién es él? La palabra, el Hijo de Dios, quien viene siendo Jesucristo. Pausa ahora, miren con atención. Y la palabra se convirtió, ¿qué? Leamos versículo 14. Paso a paso, versículo 14. Y el verbo se convirtió en ¿qué? Pausa ahí. Tienes que captar esto. Nuevamente, sostengo mi libro en alto. ¿Cuántos lados? Les estoy dando una perspectiva. Ok, muy bien. ¿Y el verbo se convirtió en qué? ¿Qué carne? Pregunta, ¿con qué clase de carne vino Cristo? ¿Con qué nació? Con carne pecaminosa. Anoten eso. Muy importante ahora. Vayamos al capítulo 8 de Romanos. ¿A dónde vamos? Ve conmigo, Romanos capítulo 8. Y nuevamente, este estudio es un seguimiento del estudio de esta mañana. ¿A dónde vamos, mis amigos? Romanos capítulo 8. Y echemos un vistazo al versículo 3. Romanos 8 y el versículo número 3 dice, estas personas aquí. Romanos capítulo 8, versículo 3, gracias. Y el versículo 3 dice, por lo que la ley no pudo hacer, estamos ahí, por lo que la ley no pudo hacer, en lo que era débil por la carne, Dios envió a su propio Hijo al mundo en semejanza de carne de pecado. Y por el pecado, ¿qué fue lo que hizo? Él condenó al pecado en la carne. Pausa ahí mismo. Entonces, ¿en qué carne? ¿Con qué naturaleza vino Cristo? La Biblia dice,
En la carne pecaminosa. Tiene eso sentido. Hebreos, capítulo 2. Ve ahí conmigo. ¿A dónde vamos, mis amigos? Así que para aquellos de ustedes, quienes recuerdan hace aproximadamente un año, cuando cubrimos esto, continuemos sobre esto, avancemos. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Porque así como los niños son participantes de carne y sangre, Él, Jesús, también participó de lo mismo. Terminemos eso. Que a través de la muerte podría destruir al que tenía el poder de la muerte, a él, quien es el diablo. Salten ahora, versículo 16. Porque de cierto Jesús no tomó sobre él la naturaleza de ángeles, pero tomó sobre él, ¿qué? La semilla de Abraham. Entonces, ¿en qué carne vino Abraham? Carne pecaminosa. Ok, muy bien. Alerta adventista. De hecho, vemos esto en Génesis capítulo 5. Versículo 1 al versículo 3. Donde Adán fue hecho con una naturaleza sin pecado. Pero cuando Adán pecó y tuvo a Set, ¿cuál era su naturaleza? Su semejanza. La semejanza de Adán. Muy bien. Semejanza de pecado. Ahora, versículo 17. Entonces, ¿con qué naturaleza vino Cristo? Con la naturaleza de la humanidad caída. Si ese punto está claro, amigos, digan amén. ¿Está claro ese punto? Ok, muy bien, mis lectores. Mis lectores. Vayamos aquí. Tomemos nuestro folleto y vayamos al párrafo número 5. Ahora, coloque en su documento, en su follote. Chequen, basado en la Trinidad. Vamos, ¿basado en qué? Basado sobre la Trinidad, los católicos romanos enseñando a la humanidad que Cristo nació no con una naturaleza pecaminosa, sino con una naturaleza sin pecado. Leamos eso. Ok, párrafo 1. Adelante. Dice, muchos protestantes, si no la gran mayoría de ellos, así como otros no católicos, piensan que la Inmaculada Concepción se refiere a la concepción de Jesús por la Virgen María. Pero esto es totalmente un error. No se refiere en absoluto a la concepción de Cristo por María, sino a la concepción de María misma por su madre. Así que este es A.T. Jones hablando. Ahora vayamos a los católicos actuales y veamos lo que ellos dicen. Siguiente párrafo, párrafo 6. La doctrina oficial e infalible de la Inmaculada Concepción, como plenamente filtrada en la cena por el artículo de fe por el Papa Pío, hablada en el ex cátedra 8 de diciembre de 1854, dice lo siguiente: por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y por nuestra propia autoridad, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene la Santísima Virgen María es el primer instante de su concepción, por especial gracia y privilegio de Dios Todopoderoso, en vista de los méritos de Jesucristo, el Salvador de la humanidad, fue preservada libre de toda mancha del pecado original. Ha sido revelada por Dios, por lo tanto, es ser creído finamente por todos los fieles. Por lo tanto, si alguno presume que Dios le permita pensar en su corazón de otra manera y ha sido definido por nosotros, háganles ver y además entender que están condenados por su propio juicio y han naufragado en lo que respecta a la fe y se han alejado de la unidad de la iglesia. Ahora, ¿cómo está hablando aquí? ¿Qué significa ex cátedra? Ahora, esto significa, ¿acaso esto no es una amenaza? Significa, si tú no crees en la Trinidad, según como le enseñan los católicos, ¿tú eres qué? Estás condenado. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Pregunta, ¿acaso las personas no van a ser perseguidas si no creen en la doctrina de la Trinidad? Ahora, eso es lo que ellos dicen. Ahora, volvamos a lo que dijo E.J. Wagner. Volvamos ahí. ¿Dónde está esa declaración ahí? Ahora, mira lo que él dijo. Él dice aquí palabras rojas en la pantalla. E.J. Wagner dice, miles han sido ejecutados. ¿Por qué? Venga de ahí. ¿Por qué, amigos? Por no profesar la creencia en la doctrina de la Trinidad, mis amigos. Ok, muy bien, muy bien. Prepárense para esto. Siguiente párrafo.
En la audiencia general del miércoles, el 12 de junio, el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, continúa su catesis sobre la Inmaculada Concepción, esta vez discutiendo la definición dogmática de la doctrina del Papa Pío IX. Finalmente, en 1854, con la bula infalible, Pío IX proclamó solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción. Dice, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que afirma que la Santísima Virgen María, desde el primer momento de su concepción, por la gracia y el privilegio singular de Dios Todopoderoso, y en vista de los méritos de Jesucristo, Salvador de la raza humana, fue preservado libre de toda mancha del pecado original. Es una doctrina revelada por Dios. Y por esta razón debemos creer firme y constantemente por todos los fieles. Ahora fíjense aquí, dice aquí, esta concepción está definida a través de escritores católicos, así que observen con cuidado, dice, según es el señor Ciprián, en sus obras él dice, María, ¿siendo qué? Siendo muy diferente del resto de la humanidad. ¿Cómo así? Sigue diciendo, la naturaleza humana, pero no en el pecado. Se le comunicó a ella. Entonces, ¿qué naturaleza tenía María? Una naturaleza sin pecado. Y luego continúa, te adoro. Ahora, en el segundo concilio de Nicea, por favor, lean, dice esto. Dice, María es verdaderamente la Madre de Dios. Y virgen antes y después del parto. Y fue creada en una condición más sublime y gloriosa. Más sublime y gloriosa que toda la naturaleza, ya sea intelectual o corporal. Ahora pregunta, ¿con qué naturaleza, según qué párrafo? Entonces, ¿qué naturaleza están diciendo los católicos que tenía María? Ahora, ese fue Jones. Ahora, volvamos al cardenal James Gibbons. Escuchen lo que él dice. Comencemos ahí. Coronel Gibbons en el medio. Adelante. Dice, afirmamos que la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pausa ahí. ¿La quién? La Santísima Trinidad, la segunda persona. ¿Y quién es ella? ¿Y quién es ese? Jesús. Dice, nosotros afirmamos que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios, quien en su naturaleza divina es engendrado desde toda la eternidad, engendrado del Padre, consustancial con Él, fue engendrado en la plenitud del tiempo de nuevo, naciendo de la Virgen, asimismo tomando así para sí de su vientre materna una naturaleza humana de la misma sustancia con ella. En cuanto el sublime misterio de la encarnación puede reflejarse en la orden natural de la Santísima Virgen bajo la sombra del Espíritu Santo, comunicándose a la segunda persona de la adorable Trinidad, como las madres hacen la verdadera naturaleza humana de la misma sustancia con la suya, es por lo tanto real y verdaderamente su madre. Tremendo. Ahora fíjense, por lo que anoten en su papel estas palabras. Anoten Trinidad y colon. Y luego pongan Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Anoten eso. Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Luego, debajo de eso, anoten Deidad. Luego anoten Padre, Hijo y Espíritu Santo. Divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que tienen en común? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay una diferencia. Ok, muy bien. ¿Con quién es la gran controversia? ¿El Padre? No. ¿El Espíritu Santo? No. ¿Con quién? Con Jesús. Así que basado en la Trinidad, ¿con qué naturaleza vino Cristo? Con la naturaleza sin pecado. Pero basado en la deidad, la Biblia, ¿con qué naturaleza? Pecaminosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia, amigos? ¿Ven la diferencia? Vuelve aquí. Ahora miren con atención. Leamos, siguiente párrafo. Ahora juntemos estas dos cosas. Primero tenemos la naturaleza de María, definida como no solo siendo muy diferente del resto de la humanidad, sino más sublime y gloriosa que toda la naturaleza.
colocándola así infinitamente más allá de cualquier semejanza o relación real con la humanidad, como realmente somos. A continuación tenemos a Jesucristo descrito tomando de ella una naturaleza humana de la misma sustancia de ella. De esta teoría se deduce, por lo tanto, con tanta certeza, así como 2 y 2 equivalen 4, que en su naturaleza humana el Señor Jesús es muy diferente de la humanidad. De hecho, su naturaleza no es la naturaleza humana en absoluto, sino divina. Y eso es decir, la católica doctrina romana sobre la naturaleza humana de Cristo. Pero la fe católica no es la fe de Cristo, es la fe del anticristo. Así que pregunta, ¿acaso la Trinidad no destruye la verdad presente? ¿Y qué aspecto de la verdad presente? La fe de Jesús. Y volveremos a los mandamientos. Siguiente párrafo, chequen esto. Pregunta, ¿qué es en la Inmaculada Concepción? Déjame preguntarte, ¿sabes lo que significa ese término? Sigue diciendo, muchas personas que lo usan piensan que se aplica al nacimiento de Cristo, pero el hecho es que los católicos hermanos que lo inventaron lo usan con referencia a María. Su argumento es que la Madre de Cristo, la sin pecado, debe haber sido concebida y nacida sin pecado. Pero si así fuera, sería igualmente necesario que su madre fuera engendrada sin pecado y su madre. Y así atrás, y así tanto atrás hasta el principio. Porque un niño hereda la carne de su tatarabuela, tan seguramente como la de su propia madre. No, pero no. No creo en la Inmaculada Concepción de María, la Madre de Cristo, porque las Escrituras nos dan la genealogía de Cristo, afirmando de que Él nació de la simiente de David, según la carne. Cristo, el Santo y el Justo, era ambos de carne pecaminosa como garantía a toda la humanidad, que aunque pecaminoso, Dios puede sacar de ellos el fruto de la justicia. Así que pausa ahí. Así que a medida que enseñan en la Trinidad, que nuevamente la Trinidad no comienza con Jesús, sino con ¿quién? Con María. Y ellos dicen que María vino con ¿qué carne? Con carne sin pecado. Ahora, ¿qué tal con la madre de ella? ¿Y qué tal su tatarabuela? Y tatarabuela. Entonces, aquí hay una línea de todos los individuos sin pecados. Pausa ahí. ¿Acaso esto no es el papado? Porque los papas creen que son infalibles y blasfeman un hombre quien dice ser Dios, y solo Dios es sin pecado en obras y pensamiento. ¿Tiene eso sentido ahora? Ahora vamos a Segunda de Juan capítulo 1. ¿A dónde, hermano? Segunda de Juan. Solamente hay un capítulo ahí. Y vaya ahí conmigo, alerta adventista. Y esto es lo que están enseñando. Y yo creo que si podemos dar este estudio bíblico a nuestros amigos católicos y a los disque amigos protestantes, porque no solo los católicos creen en esta Trinidad, sino también muchos protestantes. Y podemos mostrarles desde las Escrituras quién es el anticristo. ¿Me escucharon? Podemos mostrarles quién es el anticristo basado en las Escrituras. La doctrina de la Trinidad. Segunda de Juan, estamos ahí. Vamos al versículo 7. La Biblia dice, porque muchos engañadores han entrado al mundo. Entran al mundo que no confiesan que Cristo ha venido en la carne. Este es un engañador y un ¿qué? Este es un engañador y un anticristo. Ahora pregunta, ¿en qué carne vino Cristo? En carne pecaminosa. Entonces cualquier que no crea y enseñe eso, ¿qué espíritu es eso? Anticristo. Ahora, ¿qué iglesia nos dio oficialmente esta doctrina de la Inmaculada Concepción? María sin pecado, Cristo sin pecado. Yo te diré, la Iglesia Católica Romana, entonces, ¿quién es el anticristo? Y por eso es tan triste cuando tenemos adventistas que dicen, no sabemos quién es el anticristo. Y me pregunto por qué. Porque han aceptado la doctrina de la Trinidad. Y nuevamente, el año pasado cuando cubrimos esto, vamos a profundizar más en esto. Vayamos a Juan, primera de Juan capítulo 4. ¿Están ahí, amigos? Ahora miren conmigo el versículo 3.
Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en la carne, ¿es qué cosa, amigos? Entonces, ¿qué es la Iglesia Católica Romana? No es de Dios. Y si no es de Dios, entonces ¿de quién es? Entonces, ¿al caso podemos llamarlos fuera de Babilonia? ¿Podemos? Claro que sí. Ok, muy bien. Alerta adventista. Sigue diciendo, y este es el espíritu del anticristo, donde ustedes han oído que debería venir. E incluso ahora ya está en el mundo. No se detengan ahí. Suban al versículo 2 de Primera de Juan. Primera de Juan 4, versículo 2. ¿Qué dice juntos? Dice, por lo tanto tú conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Muy bien, amigos. Así, ¿quién es de Dios? Aquellos que confiesan que Jesucristo vino en la carne. ¿Qué carne? Carne pecaminosa. Ahora, volviendo a mi punto del mensaje de esta mañana, solo una mera confesión, ¿acaso eso nos va a salvar? Si hemos aceptado el hecho de que Cristo vino con carne pecaminosa, pregunta, ¿acaso esa teoría nos va a salvar? No, claro que no. Alerta adventista. Ninguna teoría nos salva. Así que regresamos a Romanos 8 entonces. Vamos a conectar esto ahora para mostrar cómo la doctrina de la Trinidad, la naturaleza de Cristo, destruye el mensaje del primer y segundo ángel. Ahora, Romanos capítulo 8, versículo número 3. El que acabamos de leer hace rato dice esto. Por lo que la ley no podía hacer, en que era débil a través de la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne pecaminosa, y por el pecado hizo ¿qué? Condenó al pecado en la carne. ¿Por qué razón? ¿Qué esperanza tenemos ahora? Versículo 4. Sigue diciendo, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. ¿Lo ven ahora, amigos? ¿Y qué dice el mensaje del tercer ángel? Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está lo que guardan los mandamientos, mis amigos. La ley de Dios. Así que solo creer en la teoría no nos va a salvar. Debemos creerla, y al creerla tenemos esperanza ahora. Ahora, ya que Él vino en nuestra naturaleza y venció el pecado, es posible para nosotros vivir y vencer. Vivir arriba del pecado, vencer el pecado. ¿Tiene sentido ahora, mis amigos? Y esto es lo que dice la doctrina de la Trinidad. Y eso es porque la doctrina de la Trinidad destruye el Evangelio eterno. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu. Ahora, tienes algunas personas diciendo que debemos orar al Espíritu Santo. Déjame decirte algo. ¿Saben qué, amigos? La Biblia nos dice, cuando el Espíritu de Dios viene, ¿acaso Él viene a señalarnos a sí mismo? No, Él viene a señalarnos a quién. Estado de Dios no es para ayudarse a sí mismo, no se trata de sí mismo. Él nos señala a quién, a Cristo, incluso al Padre. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él no demanda atención. Entonces, ¿por qué le estamos dando atención? Pregunta. ¿Existe tal cosa como el panteísmo? Sí. Dios está en todo. Pero amigos, ese no es el verdadero tema. ¿Crees que Satanás va a engañar a los adventistas del séptimo día sobre el panteísmo en los últimos días? Simplemente panteísmo abiertamente, inclinemos ante este árbol. Déjame decir esto. ¿Saben que en el ADN de la ley dominical está el panteísmo? Porque es la adoración de la naturaleza. ¿Ven lo que estoy viendo? ¿Ven lo que digo, amigos? Es más profundo de lo que muchos de nosotros pensamos. El culto dominical es panteísmo. Alerta adventista, se los dije. Pero escúchenme ahora. Antes de que Satanás consiga que nosotros honremos el domingo, el panteísmo, la adoración de la naturaleza, él primero debe enseñarnos que nunca podremos vencer el pecado. Ese es el primer paso al panteísmo. Ese es el primer paso a la adoración dominical. No olviden eso. Alerta adventistas.
¿Hace sentido, amigos? ¿Tiene sentido? Entonces, ¿con quién es la gran controversia? No con el Padre y Satanás, no con el Espíritu de Dios y Satanás. ¿Con quién es, mis amigos? La gran controversia es entre Cristo y Satanás. Ese es el gran tema. ¿Queda claro eso, amigos? Digan amén. Alerta adventista. Ahora regresen a su folleto. Siguiente párrafo. Párrafo número 13. ¿Qué es lo que el hermano White dice ahora? Párrafo 13, desde arriba. Tomó sobre su naturaleza pecaminosa para poder saber cómo socorrer a los que son tentados. En él no había engaño ni pecaminosidad. Él siempre fue puro e inmaculado. Sin embargo, tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Pausa. ¿Recuerdas a una persona llamada John Harvey Kellogg? ¿En qué se metió? Se metió al panteísmo, que Dios estaba en todo, ¿correcto? ¿Correcto? Panteísmo. Y la hermana White llamó a eso el alfa y la omega de la apostasía. Y que la omega seguirá. Omega significa ¿qué? Lo último de algo. Y hermanos, alerta adventista, ¿qué es el último acto en el drama? La adoración dominical, amigos. Ese es el último acto en el drama. Y eso es porque les digo, basado en la Biblia. Ellos adoran a las huestes del cielo. El sol, la luna y las estrellas. Eso es panteísmo. Es el último acto en el drama. Así que mientras nos estamos entrando en el último acto, regresa aquí. Habla sobre este punto. Alerta adventista. Observen el punto. Siguiente párrafo. En él estuvo ¿qué, amigos? Venga de ahí. Chequen. Dice, en él no había engaño ni pecaminosidad. Él siempre fue puro e inmaculado. Aún así, tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. A pesar de que los pecados de un mundo culpable fueron impuestos a Cristo, a pesar de la humillación de tomar sobre sí nuestra naturaleza caída, la voz del cielo lo declaró Hijo del Eterno. El Señor Jesús ha hecho un gran sacrificio para encontrar al hombre donde está. Él no tomó sobre sí la naturaleza de ángeles. Él no vino a salvar ángeles. Esa es la simiente de Abraham a la que Él está ayudando. No vine a llamar a los justos, sino pecadores al arrepentimiento. Cristo ayuda a la humanidad al tomar la naturaleza humana. Ahora, pausa ahí. Así que, nuevamente, a través de las escrituras de la hermana White, ¿qué naturaleza tomó Cristo sobre sí? Ahora, basado en la Biblia, ¿qué naturaleza tomó sobre sí mismo? No sin pecado, pero ¿qué? La naturaleza pecaminosa. Y lo que acabamos de cubrir hace un tiempo, panteísmo. Entonces, ¿cuándo veremos el culto público oficial de la naturaleza? ¿En qué evento? El culto público oficial de la naturaleza. ¿En qué evento? El culto dominical. Eso es justo ahí, amigos. Esa es la omega ahí. Así que anoten volumen 7, página 141. El último acto en el drama. Esa es la ley dominical. Esa es la omega, amigos. Panteísmo. Pero regresa aquí. Ahora, yo sé. Tenemos pastores adventistas diciendo oremos al Espíritu Santo. Solo déjame decir esto. Ahora, nosotros enseñamos, algunas personas enseñan que el Espíritu de Dios, del Padre, de Jesús. Ahora, si todos son divinos, entonces todos deberían recibir adoración. Pero el Espíritu Santo no ordena adoración. Entonces, tal cosa debe dársela a Él, pero Él no la ordena. Porque el Padre dice, yo recibirá adoración, pero dénsela a quién? Dénsela a mi Hijo. Esto es a quién y con quién está la gran controversia. ¿Tiene sentido, mis amigos? Entonces, ¿cómo debemos orar? Padre Celestial, en el cielo, en el nombre de Jesús. ¿Queda claro ese punto, amigos? ¿Y qué naturaleza vino Cristo? ¿En qué naturaleza vino Cristo? Naturaleza pecaminosa. Ahora, esta es una cita potente, casi perspicaz. Volumen 1, página 300. Miren esta declaración aquí. Volumen 1, página 300. Dice, mira con atención. La única seguridad ahora es la búsqueda de la verdad, como es revelada en la palabra de Dios, como buscando un tesoro escondido. ¿Cuáles tres temas dice aquí? El sábado, la naturaleza del hombre y el testimonio de Jesús. Son los tres grandes, importantes verdades que debemos de comprender. ¿Por qué? Estos resultarán como una ancla
para sostener al pueblo de Dios. ¿Cuándo? En estos tiempos peligrosos. Entonces, ¿qué grandes temas forman las anclas para nuestra vida? El sábado, ¿qué más? La naturaleza del hombre y el espíritu de profecía. Pausa ahí. ¿Por qué la naturaleza del hombre? ¿Qué naturaleza tuvo el hombre después del pecado? ¿Qué naturaleza tengo yo y tú? La naturaleza pecaminosa. ¿Y con qué naturaleza vino Cristo? Y si tú entiendes esto, esto será como una ancla para tu alma, para tu salvación. Alerta adventista. Y así mismo conectamos los puntos. Alerta adventista. Si queda claro esto, digan amén. Ahora, este libro en mis manos se llama Preguntas sobre Doctrina. Espérame, tú espérame tantito. Ahora voy a compartir con ustedes algo de historia en este momento y hacer algunas aplicaciones específicas. Miren la pantalla. Ahora, esta es la versión más nueva. Recuerdo cuando alrededor de 1999, cuando esto llegó a un punto crítico, incluso en 2001, allá en Oakwood, la universidad. Y estábamos pasándolo, repasándolo y escuchando estas cosas y viendo lo que este libro ha hecho a la iglesia. Preguntas sobre la doctrina desde la década de 1950 hasta el presente. Y recuerdo, creo que en 2003 o 2004, cuando de repente se dieron cuenta, la conferencia general, dijeron que iban a reimprimir este libro porque está fuera de imprenta. Dijeron, vamos a reimprimir el libro Preguntas sobre Doctrinas. Ahora, vayamos al sitio web de la Universidad Andrews y veamos lo que ellos dicen. Ok, muy bien. Chequen la pantalla. Alerta adventistas. Alerta. Este es párrafo número 18. Adelante en la pantalla. ¿Qué dice? Tal vez ningún otro libro despertó tanta controversia en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día como la publicación de 1957 de los Adventistas del Séptimo Día sobre preguntas sobre doctrina. Sigue diciendo, el libro fue publicado como resultado directo y como respuesta representativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de las conferencias evangélicas adventistas del día de 1955 a 1956. Involucran a Walter Martin y Donald Grey Barnhouse. Del lado evangélico y a varios líderes de la estación general del lado adventista. Preguntas sobre doctrina iba a ser la apología por excelencia del adventismo. Pausa ahí. Entonces, ¿cómo es que nuestros líderes ven este libro? ¿Y qué año fue esto? 1955, ¿correcto? Ok, ahora, ¿cuántos de ustedes conocen el aporte de un hombre llamado Leroy Froom sobre este libro aquí mismo? Ok, muy bien, seguimos estudiando. Dice, sin embargo, cuando salió el libro, creó un gran revuelo dentro y fuera de la iglesia. Los protestantes evangélicos se encontraron divididos sobre el tema de la aceptabilidad de los adventistas del séptimo día como cristianos. Los adventistas, por otro lado, vieron dentro de sus filas una división aún mayor. Aunque el libro recibió un de facto imprimatur, un derecho a imprimir de la conferencia general, generó un desacuerdo apasionado con respecto al tratamiento del libro de la naturaleza humana de Cristo y su expiación. Así que observen cuáles fueron las dos doctrinas que fueron atacadas en este libro, y hay otras, pero estas dos. ¿La naturaleza de qué? La naturaleza humana de Cristo. ¿Y qué más? Y la expiación. ¿Tiene sentido? Y al caso, estas dos doctrinas caen dentro de la verdad presente, el santuario celestial. Seguimos leyendo, dice, encabezó solamente Andrew Reason, un teólogo retirado, decidido a tener preguntas sobre doctrina censurada. Anderson hizo campaña en su contra, lo denunció. Amigos, en página 14 de este libro, el libro de revisión, nueva edición, Leroy Froom. ¿Quién era Leroy Froom en este momento?
Él era líder de la Asociación Ministerial de la Conferencia General. También Dublin L. Reed. ¿Quién era él? Un secretario de la Conferencia General. Y también teníamos a Roy Anderson. ¿Quién era él? Él era entonces, se desempeñaba como director de la Asociación Ministerial de la Conferencia General. Ahora observen, ¿cuál era el tema en este libro aquí? La expiación y la naturaleza humana de Cristo. Ahora, observen, aquí están estos traidores. A tu mano izquierda, aquí tenemos al hombre M.L. Anderson, quien escribió este libro, Letras a las Iglesias. Y en medio tenemos a los hombres de Babilonia, a Walter Martin y Donald Barnhouse. Y a la extrema derecha de tu pantalla tenemos al traidor, Leroy Froome. Y por supuesto, él fue el escritor principal y editor del libro Preguntas sobre Doctrina de los Adventistas del Séptimo Día. Ahora, escuchen lo que dijo M.L. Anderson. Observen lo que él dijo. Siguiente párrafo, chequen lo que él dijo. Párrafo 19. La pregunta de mayor importancia fue si los adventistas podrían ser considerados cristianos, mientras manteniendo puntos de vista como doctrinas sobre el santuario, los 2300 días, la fecha 1844, el juicio investigador y la obra expiatoria de Cristo en el santuario desde 1844. Pausa ahí. Entonces, ¿qué es lo que los hombres de Babilonia estaban diciendo? Que no podemos llamar a los adventistas del séptimo día cristianos si ellos creen en qué? De que la naturaleza de Cristo era pecaminosa. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Así como la madre, el papado, así mismo sus hijas, las protestantes. Y ellos desafiaron a los adventistas del séptimo día. Y ellos dijeron, ustedes son una secta. Si creen en la expiación de Cristo, si creen en el espíritu de profecía, ustedes son una secta. Y si ustedes creen que la expiación terminó en la cruz, ustedes son una secta. Ustedes son una secta. Si ustedes creen que Cristo tenía una naturaleza pecaminosa, ustedes son una secta. ¿Y qué pasó? Estos hombres, Leroy Froome, Roy Anderson, Reed, ellos nos vendieron como Judas. Ellos nos vendieron como Judas vendió a Cristo. Y la misma fruta se ve en el adventismo, incluso ahora. Observa atentamente ahora. Escucha lo que dicen los adventistas del séptimo día, de la Oficina de Archivos y Estadísticas e Investigaciones. Escuchen lo que ellos dicen que fue escrito en la respuesta y pregunta sobre doctrina y respuesta. En página 83, escuchen lo que dijeron los adventistas acerca de Jesús. En el santuario celestial o en su ministerio sacerdotal, dice, podía ser elegido correctamente entre el pueblo, porque Jesús era santo, inofensivo, sin mancha, separado de los pecadores. Jesús vino a la humanidad, no por generación natural, sino por un milagro. Su nacimiento fue sobrenatural. Dios fue su Padre. Aunque nació en la carne, Jesús era sin embargo Dios. Leamos ahora, dice, y que Jesús estaba exento de las pasiones y contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Sigue diciendo, Él estaba sin pecado, no solo en su conducta exterior, sino en su misma naturaleza. ¿Acaso eso es verdad? Eso es error, amigos. ¿Y qué es lo que la palabra exento significa? Si es que yo digo, tú recibes una exención, ¿qué significa eso? Entonces esto puede aplicarse a otros. Pero tú eres eliminado. No se aplica a ti. Y luego ellos dicen,
que Él era exento de las pasiones heredadas y contaminaciones que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Entonces, lo que los descendientes de Adán tenían, Cristo estaba exento de eso. Eso sería la naturaleza sin pecar. ¿Y qué es eso? Esa es doctrina católica romana, amigos. Esa es la perspectiva que recibes en este libro. Y esa es la perspectiva de la Trinidad. ¿Destruye qué? Vino con naturaleza pecaminosa. No hay esperanza para que superemos el pecado. Estamos condenados si vino sin naturaleza pecaminosa. ¿Quieres una escritura? Ok, vayamos ahí. Capítulo 3. Capítulo 3 de Apocalipsis. Vayamos allí. La Biblia dice, vayamos ahí. Muy bien. Esto es lo que ha entrado. Así que oficialmente, los principios en la doctrina de la Trinidad entró al adventismo del séptimo día en 1955 a 1957. Ahora, oficialmente ahora, son principios de esta perspectiva, la naturaleza de Cristo, la controversia. Hagamos una pausa aquí. Recuerdan en el libro Patriarcas y Profetas que Lucifer había dicho a los ángeles que la ley no podía ser guardada. ¿Recuerdan eso? Lucifer le enseñó a los ángeles que la ley no se podía guardar. Bajen ahora hasta ahora. Y cuando crees que Cristo vino con una naturaleza sin pecado, ¿qué significa eso entonces? Si era una naturaleza sin pecado, de que no hay esperanza para que nosotros venzamos el pecado. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. Eso significa que nosotros nunca podemos guardar los mandamientos de Dios. Entonces, ¿dónde fue que la enseñanza de la Trinidad comenzó? En el cielo. Con Lucifer, amigos míos. ¿Tiene sentido ahora? Ahí es donde comenzó, amigos. Ahí es donde comenzó. Versículo 3. Capítulo 3, versículo 21, Apocalipsis dice, al que venciere, le concederá sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí. ¿Y qué, mis amigos? Ahora, noten, fíjense, saben, amigos, esta perspectiva que les estoy dando, podrían creerme, uno de los hombres que desafiaron al liderazgo de la denominación adventista cuando trajeron esta teoría y trajeron a los hombres de Babilonia. Estas teorías y los hombres de Babilonia, cuando las trajeron, el hombre Andrew Anderson con este libro, ¿saben lo que él dijo? Lo que ustedes han escrito en este libro y lo que los adventistas del séptimo día se ven obligados a creer. ¿Cómo llamaron esto? Un libro apologista. Al par de la excelencia, él dijo que este libro que has traído la doctrina de María. Él dijo eso. Miren esto. Miren con atención. Dice, en su humanidad, línea 21, en su humanidad, Cristo participó de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Sigue diciendo, si no, entonces, Él no fue hecho semejante a sus hermanos. No fue tentado en todos puntos como nosotros. No venció como nosotros tenemos que vencer. Y por lo tanto no es el Salvador completo y perfecto que el hombre necesita y debe tener para ser salvo. Pausa. Entonces, hermanos, al caso, la doctrina de la Trinidad destruye a Cristo como nuestro Salvador. Y de eso se trata la gran controversia. No lo tuerzan. Seguimos leyendo, dice. La idea de que Cristo nació de una inmaculada o madre sin pecado. Los protestantes no dicen esto porque la Virgen María no heredó ninguna tendencia a pecar. Y por esta razón no pecó. Y lo saca del reino de un mundo caído y del mismo lugar donde se necesita la ayuda. Dice, en su lado humano, Cristo heredó exactamente lo que cada hijo de Adán heredó. Pausa. Pregunta, ¿acaso Anderson, acaso él no vio en 1955 que estaban introduciendo los principios de la Trinidad, que comenzó con María siendo ¿qué? Inmaculada, sin pecado? Eso significa que Cristo también debe ser ¿qué? Esto es lo que él vio. Seguimos leyendo, dice. Él dice, por el lado divino, desde la misma concepción de Cristo,
Él fue engendrado y nacido del Espíritu. Esto se hizo para colocar a la humanidad en qué terreno y demostrar que de la misma manera todo aquel que nace del Espíritu puede obtener las mismas victorias sobre el pecado. ¿Cómo? ¿Dónde? En su propia carne pecaminoso. Vamos a seguir leyendo. Dice, así cada uno debe vencer como Cristo venció. Sin este nacimiento no puede haber victoria sobre la tentación ni salvación del pecado. ¿Y qué es el pecado? La transgresión de la ley de Dios. ¿Y qué es lo que Lucifer dice a los ángeles en el cielo? Tú no puedes obedecer la ley. Eso es donde comenzó la doctrina de la Trinidad. Luego entonces regresamos a la Universidad de Andrews, ya que ellos están lidiando con este libro. Preguntas sobre doctrina. Ellos dicen, mientras muestran dos grupos en la iglesia, ellos dicen, otro grupo de personas, principalmente ¿quién? Los teólogos, que compilaron el libro Preguntas sobre doctrina, enfatizaron que Cristo tomó la naturaleza humana sin pecado de Adán. ¿Cuándo? Antes de la caída. ¿Y quién estaba en ese grupo, mis amigos? Ahí está. Roy Anderson, W. Reed. Ahí está al lado izquierdo de tu pantalla, los apóstatas. ¿Y quién está al lado derecho? Estos jesuitas infiltrados, traidores. Es interesante que Leroy Froome llamaría su libro La fe de nuestros padres, cuando los mismos católicos llaman a su libro eso, que también aborda la doctrina de la Trinidad. Eso es sorprendente ahí, amigos. Ahí está. Avancemos. Y ahora llegamos y leemos sobre Leroy Froome. Chequen esto. Leroy Edward Froome fue celebrado con el más alto respeto en la conferencia general. En su teólogo interno e historiador de la iglesia, él había producido La fe de nuestros padres en 4 volúmenes, en los volúmenes del patrimonio condicional de nuestros padres, durante y después de incluso las conferencias que en el adventismo decidieron que Martin también lo veía con el mayor respeto, especialmente porque era obvio que Froome, el líder adventista fundamental en lo más alto, hizo todo lo posible para manipular nuestras enseñanzas para que fueran recibidos por los evangélicos. ¿Lo ven, amigos? Ahora avancemos. Saltemos a que escuchen lo que Martin dijo a Leroy Froome, que él debe atacar. Miren el párrafo número 4. Chequen, vamos a leerlo. Dice, en otra parte del libro, párrafo 4, punto 4, dice, y que él participó de la naturaleza pecaminosa de Dios en la encarnación. Así que observen con cuidado. Estos son disque protestantes. ¿Y qué es lo que dicen que debe de cambiarse en la enseñanza adventista para ahora poder llamar a los adventistas cristianos y no sectas? De que Jesús tomó la naturaleza pecaminosa del hombre, que eso debe de cambiarse, o de lo contrario, vamos a llamar a los adventistas una secta. Fíjense ahora, esto es lo que enseñamos antes de 1955. Quiero decir, la Biblia enseñó verdad, la hermana White nos dio la verdad, pero esta es una guía de lección de escuela sabática en 1913. ¿Qué año, amigos? Chequen lo que dice. En el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la Iglesia Católica Romana le da al Hijo de Dios en la encarnación una naturaleza humana perfecta y por lo tanto lo separa de aquellos a quienes vino a salvar. Pausa ahí. Así que ahora, observen cuidadosamente. Pregunta, ¿acaso nuestra iglesia realmente creía en la divinidad antes de este punto? Sí. Y observa con atención. También golpearon y atacaron esta Inmaculada Concepción de María, ¿correcto? Y luego de Cristo. Ahora chequen. ¿Qué están diciendo ahora? ¿Qué es lo que las escuelas sabáticas decían antes? Y esto fue muy humoroso. Mi esposo y yo estábamos hablando de esto hace algunos meses. Y le dije a ella, cariño, creo que una de las principales razones por las que los católicos se les ocurrió esta idea de la Trinidad y que tenían que decir que Cristo y María tenían una vida sin pecado
una naturaleza sin pecado, porque ahora podrían decir que Cristo no sabe por lo que estamos pasando. Él no se conmueve con los sentimientos de nuestras debilidades, porque Él no tenía pecado. Ahora debemos recurrir a algunas personas que son como nosotros, que pueden entendernos y podemos confesar nuestros pecados a ellos. ¿Y quiénes serían esas personas? Sacerdotes, cardenales, obispos y papas. Y he aquí, encontramos la lección de escuela sabática confirmando esto. De vuelta a la pantalla, palabras rojas, dice: esta negación de la unión perfecta de Cristo con la carne pecaminosa abre el camino para una serie de mediadores. Abre el camino para una serie de mediadores subsidiarios, cuyo deber es poner al pecador a salvo en contacto con Cristo. ¿Lo ven, amigos? ¿Y quién sería eso? Por lo que la única manera de destruir a los obispos y sacerdotes en los confesionarios y a los hombres, mujeres, yendo a ellos a confesar pecados, entonces, ¿qué doctrina debemos de destruir? ¿Lo ven, amigos? ¿Lo ven? Eso es. Todos se sientan en esta doctrina. Es el cimiento para esto. Ahora, ¿por qué me fui aquí? Eso fue en 1913, pero quiero hacerles una pregunta. ¿En qué año murió la hermana White? 1915. ¿Y cuántos años son de 1915 a 1955? Así que en una generación, Leroy Froome, Roy Anderson, Dublin Reed, los líderes de la Conferencia General, cambiaron oficialmente, en papel, cambiaron nuestras doctrinas. ¿Y qué pasa con los pastores modernos, los pastores de hoy en día? ¿Acaso ellos predican que podemos vencer el pecado? Nuevamente, ¿acaso ellos pueden predicar que podemos tener victoria sobre el pecado? Hermanos, la mayoría de los pastores adventistas enseñan que estaremos pecando hasta que venga Cristo, que no hay victoria sobre el pecado, que no hay tal cosa. Entonces, ¿qué es lo que ha llevado, conducido a esa enseñanza? Los principios de la Trinidad, amigos míos. La naturaleza sin pecado de Cristo, que no podemos tener victoria sobre el pecado ahora. Ahora, déjame decir esto. Si tú te llamas un antitrinitario y te aferras al pecado y no te arrepientes de tu pecado, morirás en tus pecados. Mientras que tú crees que eres un antitrinitario, mueres en tus pecados. Lo que significa que en esencia, tú eras un trinitario tremendo. Deja que eso profundice, hunda. Puedes afirmar que eres un antitrinitario, aferrarse a tus pecados, morirán en tus pecados. En esencia, eres un trinitario. Tremendo. Así que no me clasifiques con estas personas. El tema es victoria sobre el pecado, no teoría. Eso no salva a nadie. Por tercera vez. Si dices ser un antitrinitario, te aferras a tus pecados, morirás en tus pecados. En esencia, morirás con los trinitarios que se aferraron a sus pecados. ¿Tiene sentido eso, amigos? Eso va junto con el estudio de esta mañana. Regresa a mi pantalla. Ahora, alerta adventista. Veamos qué pasó después. ¿Están listos para esto, amigos? Me creerán. Los católicos pensaron, enseñaron, María Inmaculada, incluso en Jamaica. Tenemos una escuela secundaria inmaculada para niñas. ¿Todos recuerdan eso? Escuela secundaria inmaculada. Tienen una aquí también, aquí en Orlando. Ok, muy bien. Inmaculada. Secundaria, escuela para niñas. Y una escuela infantil sagrada.
sagrada para niñas. school for girls, Y vale más que sea sagrada. and you better be holy. Me creerían Would you believe me? In our Sabbath, si les digo que en nuestro libro in our book, que enviamos a todos los ministerios en todo el mundo, se escribió un artículo que nosotros ahora creemos that we now believe en un Cristo inmaculado. in Tremendo. Immaculate Christ. Entonces los católicos han enseñado So the Catholics have taught a María Inmaculada. Ahora estamos enseñando que creemos en un Cristo inmaculado. an immaculate Miren esto. Christ. Miren esto. This. Aquí tenemos This. Here we have a nuestro Roy Anderson. Él dice, Roy Anderson. He said, as head como jefe de la asociación ministerial, Ministerial Association, Anderson fue editor y el jefe de la revista ministerial. ¿Qué revista, amigos? Ministerial. No olviden eso, Don't forget that. que se publica para nuestros ministros y trabajadores en todo el mundo. Y miren lo que él dice ahora. Dice, cuando Dios se hizo hombre, God became man. He él participó de la misma naturaleza moral moral nature that Adam que poseía Adán antes de la caída. before the fall. Adán fue creado. Adam was created, Adán fue creado santo y también Cristo, and so was Christ. porque él se convirtió For he became el segundo Adán. the second. Y luego llegamos al mismo libro, a la revista Ministerio. ¿Y qué año es esto? What year is this? Diciembre, año de 1957, Navidad. Y esta es una publicación oficial de los adventistas del séptimo día. O sea, quiero decir, vayan en línea y busquen esto. Lo encontrarán ahorita en línea. Por eso te lo estoy dando aquí. That's why I'm giving it. 1957, archivos de 1957, el Cristo Inmaculado. ¿Qué? ¿Qué? Tremendo, hermanos. Esto se debe dar a todos los pastores en todo el mundo. Dice, Worldwide. antes de que Adán cayera, Adam fell. él era puro y He limpio, was pure and clean sin ni una mancha del pecado. and stained Adán poseía la naturaleza humana, possessed sin mancha, nature, undefiled, as como Dios lo creó. Bueno, created it. cuando Jesús, el segundo Adán, el último Adán vino, Second Adam, the last Adam, came además de su naturaleza divina, to his divine nature. Jesus, Jesús también poseía ¿qué? Naturaleza humana, ¿cómo? human Sin mancha, sin contaminación, undefiled, como Dios lo había creado originalmente. originally created it. And ¿Y qué es ese artículo? ¿Y cómo se llama ese artículo? El Cristo Inmaculado. the immaculate Christ. ¿Y qué está en la pantalla en este momento? What's on the screen Las now? 27, 28 creencias fundamentales adventistas. Pero les voy a dar tarea. Vayan en línea o consigan ese libro. Vayan en línea y abran este libro aquí. And Las 27 creencias fundamentales 27 o 28, cualquiera que puedan encontrar. or 28, whichever one you can find. Y busquen la palabra Search for naturaleza sin pecado. sinless Las palabras naturaleza sin pecado. words, sinless nature, Naturaleza pecaminosa sin pecado. nature. And Márquenme y díganme si encuentran alguna frase, alguna declaración que muestre phrase, any statement, lo que creemos sobre la naturaleza de Cristo. what we believe about Christ's nature. Si la encuentran, envíenmela. If you find it, send it to me. Me pregunto por qué. Lo dejo así. Esa es tu tarea. Lo dejamos ahí. I'll leave Entonces, it. ¿cuál es tu That's your tarea? homework, right? So what's your homework? Ahora si le das a la iglesia un credo, y eso es lo que esto es. A creed. Ahora si le das a la iglesia un credo, If you give y este the es tu prueba, and this is your test, y el fundamento, escúchenme, foundation, hear me, y el fundamento del mensaje del santuario sanctuary message. es cómo es que Cristo puede salvar al pueblo sin pecado, sin destruirlos. Sin without destroying them. Esa es la esencia de salvación. Is the essence. Jesús vino a salvarnos de qué? Del pecado. To save us from what? Sin. Entonces, en el primer paso, Él vino con la naturaleza de quién? With whose nature? La naturaleza pecaminosa del hombre. Sinful. ¿Acaso no es ese el primer paso de la fundación? Así que si nos das un credo, ¿acaso no debe de ser eso el credo? Should that not be in the creed? Así que haz tu tarea. Márcame, envíame un correo y dime si lo encuentras. Ok, muy bien. If you find it. Avancemos, All right? Okay, move on. avancemos.
Siguiente párrafo. Move on. It's really moving on. Next paragraph. Siguiente párrafo. Next paragraph. Ahora. Now, Así que acabamos de ver. so we just Resumamos esta parte, let's sum up this part of it. porque esta será un punto muy revelador. And I open Así que acabamos de ver, aquí hay disque llamados protestantes, Martin Barnhart diciendo, escucha, adventista, eres una secta, a menos que tú aceptes estas doctrinas y renuncies a estas doctrinas. and renounce these. Y también tienes que renunciar el hecho de que tú dices que Cristo vino en qué naturaleza? Christ came to what nature? Pecaminosa. Tú tienes que renunciar a esto. Denunciado, renunciado. Muy bien. Entonces, estas son las hijas de Babilonia diciendo eso. Pero mira lo que la madre ahora dice. ¿Qué dice la madre ramera? Take it away. Y nunca olvides que el objetivo preciso de todos los servicios apostólicos es llevar a todas las personas a la comunión con la Santísima Trinidad. Como madre, la hija. Como la hija, la madre. Eso es, amigos. Y fíjense ahora, esto es lo que los católicos están diciendo. Fíjense. Y ahora llegamos a algo mucho más moderno. Now, to sum Esto es de los católicos. ¿Lo quieren? is from the Chequen. Catholics. Dice aquí. Take it away. What it says here. Un adventismo del séptimo día no puede cambiar su punto de vista sobre que la Iglesia Católica es la ramera de Babilonia, sin admitir que estaba mal en cuanto al culto dominical. ¿Qué significa eso? What does that mean? Eso significa que si eres anticatólico, That means if you are anti, también debes de ser antidomingo. you must also be anti-Sunday. Pero si ahora tú expones al catolicismo, Oh, ¿qué también debes de exponer? El domingo, siguiente párrafo, dice aquí, Sunday. Next paragraph. ellos, el adventismo, no puede admitir que el culto dominical no es la marca de la bestia, sin cambiar sus puntos de vista sobre el sábado judío. El adventismo del séptimo día no puede dejar de ser anticatólico sin dejar de ser adventista del séptimo día. Mira D ahora, punto D, lentamente. ¿Qué dice? Slowly. What it says. En virtud de su bautismo válido y su creencia en la divinidad de Cristo y en la doctrina de la Trinidad, los adventistas del séptimo día son a la vez ontológicamente y teológicamente cristianos. ¿Lo ven ahora, amigos? Do you see it? Porque ellos entienden lo que pasó en 1955 a través de 1957. Ahí está. There it is. Así es como te aceptaremos como uno de nosotros, dijeron los babilónicos. Y esta es la doctrina de Lucifer. ¿Tiene sentido, amigos? Ahora, nuevamente, Friends? Now, te estoy dando esta perspectiva de la Trinidad. Observa atentamente ahora. watch carefully. Veamos si tenemos la respuesta correcta. Vayamos a otra parte en el espíritu de profecía y veamos si encontramos el principio de la Trinidad. El tema es sobre Cristo, ¿correcto? ¿Él vino con qué naturaleza? He came with what? Con una naturaleza sin pecado. Eso es la Trinidad. Que nunca podemos obtener victoria sobre el pecado. Escucha lo que la hermana White dice acerca de los dos. Que cuáles son los dos grandes errores que la hermana White dice que viene del catolicismo romano. ¿Cuáles son los dos grandes errores? ¿Cuáles son? The two good arrows. What are they, friends? Ella dice, a través de estos dos grandes errores, Two good arrows. la inmortalidad del alma y qué más, Mortality of the soul and la santidad del domingo. Anoten esos dos términos. put those Anótenos. Ella dice, la inmortalidad del alma immortality of the y la soul santidad del domingo and Sunday sacredness son los dos grandes errores de Satanás, los dos grandes errores de la Iglesia Católica Romana. Roman Catholic Church, La inmortalidad natural del alma mortality of the soul y la santidad del domingo. Ahora, presten atención al punto. Entonces ella dice Then she says that the que la inmortalidad natural, mortality of the soul besides que la natural natural inmortalidad del alma es espiritismo. Pregunta, ¿qué es el espiritismo? what is spiritualism? Es que, hermano, confirmemos eso. Volumen 1, página 301. Volumen 1, página 301. El espiritismo es una mentira. Spiritualism is a lie. It is Se basa en la primera gran mentira en el Edén, in Eve. cuando Satán le dijo a Eva, Eve, you shall seguramente no morirás. Espérate un minuto ahora. wait a minute now. Así que la inmortalidad natural del alma, espiritismo, puedes pecar y ser salvado. Be saved. Eve, one of Es uno one
de los dos roles de Satanás, del gran error. ¿Ves la Trinidad en eso? La inmortalidad natural del alma, que es espiritismo, que viene siendo diciendo que puedes pecar y no morir. ¿Y qué dice la Trinidad católica? ¿Que Cristo vino con qué? Con una naturaleza sin pecado. La Biblia dice ahora que nunca puedes vencer el pecado, lo que significa que puedes pecar, pecar, pecar y aún ser salvo. Eso es, mis amigos, los dos grandes errores. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Adoración dominical. ¿Y qué es culto dominical? Es la duración de la naturaleza, es el panteísmo. ¿Lo ven, amigos? Se conecta. Vayamos ahí. Oh, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Recuerdan esto? Bautismo, Eucaristía y ministerio. ¿Recuerdan esto? Ahora, ¿quién escribió este libro? ¿Quiénes fueron los autores de este libro? ¿Tienes católicos romanos? ¿Tienes a los católicos romanos? Justo aquí, segundo párrafo, última frase. ¿Y quiénes son estas otras personas aquí? A los adventistas, introduciendo la apostasía omega. Y muy de repente, ¿quién apareció en una conferencia general con su bandera? Ahora, los países que permiten sus banderas deben ser países donde los adventistas tienen iglesias. ¿Al caso hay alguna iglesia adventista en el Vaticano? Entonces, ¿por qué hay una bandera del Vaticano en nuestra conferencia? ¿Por qué hay una bandera en el desfile de las naciones del Vaticano? ¿Por qué? La Santa Sede. Ahí está. Ahí está el Vaticano, la Santa Sede. Ahí está. ¿Lo ven? Estamos infiltrados. Muy bien. Fíjense ahora. Ella dice, la hermana White dice, ¿a través de qué? Los dos grandes errores. La inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Satanás traerá a la gente bajo su qué? Bajo su engaño. Mientras lo primero, la inmortalidad del alma lidera la base de qué? Del espiritismo. ¿Y qué es espiritismo? Una mentira que comenzó ¿dónde? En el Edén. Puedes pecar y no morir, pero pausa justo ahí. Esa mentira comenzó primero ¿dónde? En el cielo. ¿Y qué le dijo Lucifer a los ángeles? No puedes guardar la ley de Dios. Eso es justo ahí. Comenzó en el cielo. El gran conflicto, la gran controversia comenzó en el cielo. Está ahí, amigos. No tuerzan esto. Y distraigan a la gente. Está justo ahí. Luego el hermano White dice, miren con atención. Entonces, ¿cómo será que Satanás envolverá a la gente en el panteísmo? Culto dominical, adoración de la naturaleza. ¿Qué debe venir primero? ¿Por qué la base, el fundamento? Sí, la inmortalidad del alma sienta las bases del espiritismo. Alerta adventista, que es una mentira. Puedes pecar y aún ser salvo. Y la siguiente es el resultado, que es culto dominical. Entonces, ¿qué es lo que el diablo primero debe de hacer en iglesia adventista para lograr que guarden el domingo? ¿Qué debe de introducir y enseñar primero? La inmortalidad natural del alma, que es que espiritismo, que tú puedes pecar y aún ser salvo. ¿Qué es lo que la Trinidad representa? ¿Lo ven, amigos? Alerta adventista. Estos son tus dos grandes errores. Trinidad, observa. Trinidad y panteísmo. Esto es Gran Conflicto, página 572. Ella dice que el papado está bien adaptada para satisfacer las necesidades de todo esto. El papado está preparado para ¿cuántas? Para dos clases de humanidad, abarcando casi todo el mundo. ¿Y quiénes son? Son los que se salvarían por sus méritos y aquellos que serían salvos en sus pecados. Última frase. Aquí está el secreto de su poder. Ok, muy bien. Alerta adventista. Vemos la Trinidad aquí. Los principios de eso, los principios de la Trinidad están aquí. Aquellos que serán salvados en su pecado. Aquellos que serán salvados en sus pecados. ¿Y que Cristo vino con qué naturaleza?
Venga de ahí, ¿con qué naturaleza? Come on, what nature? Con una naturaleza sin pecado. Así que nunca podemos vencer el pecado. ¿Eso significa qué cosa? That means what now? Que podemos ser salvos en nuestros pecados. Está justo ahí. Y esto está conectado con el primero. Salvado por tus méritos. Así que ahora, ya que nunca puedo obtener victoria sobre el pecado, mis buenas obras, mis buenos méritos me salvarán. Eso es justo ahí, amigos. Los dos grandes errores, gran conflicto y el secreto de su poder. Salvado por tus méritos y salvado en tus pecados. ¿Tiene sentido, amigos? Vayan a 2 de Juan conmigo. ¿A dónde vamos? Así que, amigos, si somos llamados ante los tribunales, ¿recuerdan lo que dijo el Papa? Si no crees esto, entonces ya estás condenado y serás castigado. E.J. Wagner dice que miles, no muchos, miles han perdido la vida porque se negaron a creer en la Trinidad. Entonces, ¿acaso no sabes que seremos llamados ante Iglesia y el Estado algún día? Y si los católicos creen y promulgan la falsa Trinidad, y los protestantes apóstatas la creen y la enseñan, ¿cuál puede ser una pregunta en esa prueba final? Cuando seremos llamados ante Iglesia y Estado, la pregunta será, ¿crees tú en la Trinidad? ¿Y cuál será tu respuesta? No. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Ves ahora, amigo? Ahora sí estás hablando. ¿Por qué? Pausa, pausa, pausa. ¿Por qué dices que no? ¿Por qué no crees en la Trinidad? Porque destruye tu fe en Cristo. ¿Pero cómo así? Aleluya. Tan simple, amigos. Eso es justo ahí. Nuevamente, mi hermana, ¿Cristo vino con qué? Ella quiere predicar ahora. Denle el micrófono. Denle el micrófono. Ella ya quiere predicar. Eso es justo ahí, amigos. Eso es. La controversia no es entre Padre y el diablo. Espíritu Santo y el diablo. Es Satanás y Cristo. Adelante, hermana. Pero también cree nuestra creencia en la lluvia tardía. Porque la lluvia tardía nos da victoria sobre el pecado. ¡Aleluya! Ella está predicando ahora. Pero ellos no escucharon la primera parte. La primera parte es porque no creo en la Trinidad. Es porque destruye mi fe en Cristo. Él vino en una naturaleza pecaminosa, no sin pecado, para salvarme y darme la victoria sobre el pecado. ¡Aleluya! ¡Alerta adventista! ¡Alerta! Y también destruye la experiencia de la lluvia tardía, victoria sobre el pecado. ¡Aleluya! Así que, espérame tantito. No me prepara para la lluvia tardía. ¿Quieres subir aquí arriba a predicar, hermana? Entonces, amigos míos, alerta adventista, amigos míos. Así que toda esta oración en nuestra iglesia, lluvia tardía, primera lluvia, no habrá lluvia tardía. Hasta que tú públicamente renuncies esta doctrina de la Trinidad. Ya que tú públicamente la pusiste aquí y dijiste que esto es por excelencia, que esto representa quiénes somos y amigos. Y esto es parte 2. Esto es en lo que creemos. Entonces tú debes de públicamente renunciarlo. ¿Qué dices? Pecado público, renunciarlo públicamente. Ahora, tú aquí, ¿crees en la Trinidad? Venga de ahí, ¿crees en la Trinidad? ¿Por qué no? Alerta adventista. Me gusta eso, me gusta eso. Otra perspectiva. Nunca podremos, o Cristo nunca podrá, relacionarse con nuestras debilidades, enfermedades. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él vino con una naturaleza sin pecado. Bueno, ellos dicen que vino con una naturaleza sin pecado. Muy bien, muy bien. Ahora acá, una voz masculina. Háblame. Voz masculina, alerta adventista. ¿Por qué es que tú no crees? Bueno, ¿crees en la Trinidad? No, ¿por qué no? Y también destruye a Cristo nuestra justicia. ¿Sabes por qué ¿Qué? Dime.
Destruye a Cristo nuestra justicia. ¿Y cómo puedo ser justificado si no tengo justicia? Pero espérame. Estoy aquí, parado aquí, tremendo. Se me hizo el cuero de gallina. Estoy aquí parado. Y mi mente fue a Martín Lutero. Mi mente fue a Martín Lutero antes de que comenzaste a hablar. Solo imagínate ante los tribunales. Puedes predicar justificación por fe al destruir la doctrina de la Trinidad. Destruye la justicia de Cristo. Vamos a terminar esto. Sigamos adelante. Si no tengo fe en Cristo mi justicia, ¿cómo voy a ser justificado? ¿Cómo voy a reclamar sus promesas? Entonces destruye todo el fundamento de la fe en Jesucristo. Amén, amén. Está ahí, amigos. En una sola frase. Sencillo, simple. Incluso un niño lo comprende. Ahora quiero un joven que hable. ¿Hay algún joven que quiera hablar? ¿Crees en la Trinidad? ¿Alguien? ¿Qué es joven? 12 y más temprano. Cualquiera, venga. Cualquiera. ¿Algún joven? ¿Son tímidos? Bueno, volvamos aquí. Segunda de Juan. ¿A dónde vamos, amigos? Vamos a cerrar. ¿Captaron el punto, amigos? ¿Captaron el punto ahora? Nuevamente, hay otras perspectivas, pero ¿entendieron esta? Solo imagínate, ahora, yendo a tu amigo católico y tus disque amigos protestantes ahora, y les enseñes esto a ellos, sencillamente, sin siquiera entrar a la historia, simplemente mostrándoles desde la Biblia la fe de Jesús, los mandamientos de Jesús. Por favor, venga de ahí, amigos. ¿A dónde vamos? Segunda de Juan, estamos ahí. Ahora, el mensaje de esta mañana que compartí con ustedes, muy bien, no se dejen atrapar por varias controversias y debates que no tengan nada que ver con la verdad presente. Muy bien, céntrense en estas doctrinas que abordan la verdad presente. La Trinidad destruye la verdad presente. El santuario, y mira esto, en este libro, Preguntas sobre Doctrina, uno de los temas principales fue el santuario, la expiación y la naturaleza de Cristo. Primeros escritos, página 63, hablen de la expiación, amén, el santuario, amén, los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? La fe de Jesús. Ahora, si la gente está enseñando los principios de la Trinidad, incluso si no lo dicen, que nunca podemos obtener victoria sobre el pecado, la Biblia dice que los evitemos. Así que este es el otro lado ahora de nuestro mensaje esta mañana. No permitan que ciertos temas controversiales los separen. Por ejemplo, ¿qué conferencia, iglesia? ¿Qué grupo de sostén propio? ¿Captan? ¿Tiene sentido? ¿Acaso Cristo era igual? ¿O cómo fue que recibió la igualdad? No importa cómo la recibió, fue igual o no. ¿Ven lo que quiero explicar, amigos? Pero ahora, amigos, si alguien está enseñando que nunca podremos obtener victoria sobre el pecado, evítenlos. Especialmente si es un pastor o un anciano en la iglesia. Venga de ahí, ven aquí, segunda de Juan, estamos ahí. Capítulo 1, solo un capítulo, versículo 7. Dice, porque muchos engañadores han entrado al mundo que no confesan que Cristo ha venido como en la carne. Este es un engañador y un anticristo. Sigamos leyendo. Miren por ustedes mismos que no perdamos las cosas que hemos recibido, una recompensa completa. Todo aquel que transgrede y permanece no en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Mas sin embargo, el que permanece en la doctrina de Cristo, ¿qué es lo que él tiene? Tanto el Padre y el Hijo. Y si viene alguno a ustedes y no trae esta doctrina, ¿qué debes tú hacer? Dice la Biblia, no lo recibas. No lo recibas en tu casa. Ni tampoco le des tu bendición. ¿Y qué es una casa? También llamada en la Escritura, iglesia. Si tú no deberemos traerlos, si no deberemos traerlos en nuestra casa, ¿no lo llevas a dónde? A nuestras iglesias.
Eso significa que tú no debes ir a su iglesia a menos que vayas a predicar. O ir a su iglesia a menos que ¿qué? Que vayas a predicar. Versículo 11. Porque todo aquel que le ordena la compañía de Dios es que es un partícipe en sus malas obras. Vamos a Romanos 16. ¿A dónde vamos? Romanos 16. Y miren conmigo al versículo número 17. Romanos 16, versículo 17. ¿Estamos ahí? Dice esto. Miren con atención. Ahora les ruego, hermanos, marquen a los que causan ¿qué? Divisiones y ofensas, contrarios a la doctrina que han aprendido. ¿Y qué deben hacer? Evitarlos. Evitarlos. Cerramos aquí. ¿Recuerdan en Juan capítulo 5? Esta mañana leímos eso. En el versículo 39, versículo 40. Escudriñad las escrituras, porque en ellas piensan que tienen vida eterna. Estas son ellas las que dan testimonio de mí. En otras palabras, el conocimiento mental no te salvará. Así lo que hemos cubierto hoy es verdad, pero la teoría no te va a ¿qué? No nos salvará. Versículo 40. Ven a Jesús. Así que, ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo ahora? Ven a mí. Aunque tus pecados sean como, serán hechos como. Ok, muy bien, se lo saben. Ahora, ven a Jesús. ¿Y cómo venimos a Él? ¿Cómo venimos a Cristo? Venimos a Él a través del estudio de la Biblia, leyendo su palabra, escuchando su palabra. Venimos a Él en oración. Examinamos ¿qué? Nosotros mismos. Y cualquier cosa que el Espíritu de Dios nos muestre que es contrario a la palabra, la ley de Dios, nosotros decimos, querido Padre, estamos deseando, seamos culpables, perdóname de ese pecado, porque ese pecado hiere tu corazón. Ayúdame ahora a aceptar tu perdón, basado en tu promesa. Ahora dame poder para nunca volver a cometer ese pecado nuevamente. Esa es la experiencia, amigos. Anoten esta cita. Este es mensaje para los jóvenes. Página 1, página 131. Dice, vi cómo esta gracia podría ser obtenida. Ve a tu armario. Y ahí solo suplica con Dios. ¿Qué debemos suplicar? ¿Qué debemos suplicar con Dios y decir? Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sed sincero, sed serio. Así como Jacob luchó con Dios en oración, Jesús transpiraba grandes gotas de sangre y luego se nos dice, no salgas de tu armario hasta que te sientas como fuerte, fuerte en Dios. Y luego vela y ora. Y mientras tú velas y oras, puedes mantener el mal bajo control. Y la gracia de Dios puede y aparecerá en ti. Estar en el armario con Jesús, amigos. Ahí es donde recibes justificación y ahí es donde recibes poder para nunca volver a ese pecado. Yo quiero esta experiencia. ¿Qué tal tú? Para ir más allá de la teoría y tener una experiencia viva. Así como la palabra se convirtió en carne, queremos que la palabra se convierta en vida y en parte de nosotros. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están listos ahora para compartir esto con otros? No los escuché a todos. Amén. ¿Están listos ahora para tomar lo que has aprendido hoy? Alerta Adventista y compartirlo con otros. Ahora, recibirás tu folleto ahora, incluso aquellos en línea. Publicaremos el folleto muy de pronto. Y para adventistas, ustedes pueden profundizar en la historia de esto. Pero déjenme solo decir esto. Y para aquellos del mundo, ¿qué tiene que hacer este libro con ellos? ¿Tiene sentido ahora? Así que aquellos en el mundo, saquen las escrituras, ¿correcto? Y las citas.
y muestren, comparten eso con aquellos en el mundo. ¿Tiene sentido ahora, amigos? Does it make sense now, friends? Esto es lo que también permitirá que Dios obre a través de nosotros a llamar a la gente fuera de Babilonia. People from Babylon. Y podamos agregar, gente en Babilonia ahora están escuchando. They're now listening. You Pescas cuando los peces muerden. and the fishes are biting. Te haré, dijo Jesús, pescadores de hombres. Fishers of men. Incluso hombres que pescan por deporte te dicen, ellos no pescan todos los días, no. Every day. No. Ellos observan el almanac, el pronóstico, y en ciertos días On certain el pez muerde, tienen hambre. ¿Tiene sentido ahora? hungry. Makes sense. Y la gente en Babilonia ahora están buscando algo, además del catolicismo romano, Besides Roman Catholicism. especialmente con este escándalo. With this scandal. ¿Y dónde están las personas para llamarlos fuera? Pero no los podemos llamar fuera si estamos predicando su misma doctrina. If we're preaching their same doctrine. Porque ¿cómo le vas a decir a un homosexual que él puede obtener victoria en Cristo Get victory al mirar a Cristo cuando le estás enseñando que Cristo nunca vino con tu naturaleza pecaminosa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que él va a obtener victoria? ¿Qué esperanza tendrá? Ninguna. Un pedófilo, un sacerdote pederasta. Ahora, déjame decir alto, cualquier pecado que nosotros cometamos es igual de peor que la pedofilia. Ahora, déjame agregar, There are degrees in sin. pecado es pecado. Sin is sin. Irás al infierno aferrándote a la pedofilia. Asimismo, irás al infierno si mientes. Alerta adventista. To hell if you're Por lo cual, no roben a Dios de apoyar a ministerios de sostén propio. No roben a Dios a través del diezmo, apoyando a los alfolís verdaderos. No mientan. Pregunta, ¿cómo es que esta gente obtendrá victoria? Si estamos enseñando que nunca podemos obtener victoria sobre el pecado, la esencia de esa doctrina de la Trinidad, la naturaleza, la inmortalidad natural de la alma y el espiritismo, los dos grandes errores, y el poder de su poder, por lo cual se debe hacer un cambio. ¿Comprendieron lo que cubrimos hoy, amigos? Ok, muy bien. Aquí hay algunas personas más adelante, pero ¿qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Pero pastor, ¿qué tal el Espíritu Santo? Bueno, ¿qué tal con él? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Qué pasa con él? Ok, muy bien. What about him? Ve con él y dime Okay, go to him and tell me a dónde te envía. Él te envía de regreso a Cristo. He sent you right back to Christ. Pero el Padre, ok, ve a él. But the Father, okay, ¿Y él te envía a dónde? El Espíritu te envía, el Padre te envía de regreso al Hijo. ¿Lo ves, amigo? Y la gente está teniendo iglesias partidas, divididas sobre el Espíritu Santo. El Espíritu te lleva a Cristo, el Padre te lleva a Cristo. Sigamos con el tema en la gran controversia, en el gran conflicto. ¿Tiene sentido, amigo? Oremos. does that make sense to you, friends? Let's pray.